Buenos días, queridos niños. Hoy aprenderemos un nuevo tema. Aquí tenemos como título el petróleo. Vamos a ver qué es el petróleo. El petróleo es un líquido natural inflamable. ¿Por qué se dice que es un líquido natural? Porque se encuentra en la naturaleza, debajo de la superficie de la tierra. Se encuentra en yacimientos subterráneos que están debajo del mar o de la superficie terrestre. El petróleo se forma de la descomposición de animales y plantas muertas que se encuentran depositados en el fondo de los océanos o en el fondo de la superficie terrestre. Si ustedes observan este cuadro, ¿qué ven? Muy bien, ¿ven? Una torre. ¿Qué más ven? Muy bien, ¿ven? Un océano, porque aquí están los pescaditos. ¿Y qué más ven de la torre? Un tubo que baja, que se llama taladro. El taladro sirve para perforar los pozos para extraer el petróleo. De la misma forma, aquí, ¿qué es lo que ven? Muy bien, también es una torre de diferente forma. ¿Y qué ven aquí? Muy bien, ven montañas. Entonces, también tiene como un tubo, que es un taladro, que perfora la tierra hasta encontrar los yacimientos subterráneos o las bolsas de petróleo también se llama, que se encuentran debajo de la superficie terrestre. ¿Cuáles son las características del petróleo? Vamos a ver. Las características del petróleo son 3. El petróleo, como ustedes ven, es de color negro verduzco. El petróleo crudo, cuando está debajo o cuando recién están sacando o extrayendo de los pozos que se llaman yacimientos subterráneos o se llaman bolsas de petróleo, tiene un olor acre. O sea, el petróleo crudo tiene un olor acre. El petróleo es más liviano que el agua. O sea, cuando se extrae el petróleo de los yacimientos subterráneos, flota encima del agua. Si ustedes observan esta otra imagen, ¿qué ven? A ver. Muy bien, ven una torre con un tubo que se llama taladro y que está extrayendo el petróleo. El petróleo se extrae mediante la perforación de pozos, o sea, está perforando un pozo para extraer petróleo. Y una vez que lo extraen el petróleo, son transportados por
unos oleoductos, o sea, por estos tubos, hacia los centros de refinería. Estos son los centros de refinería para obtener combustibles y lubricantes. Vamos a ver cuáles son los derivados del petróleo. Los derivados del petróleo son el gas, la gasolina, el diésel, el fuel oil, las ceras, el asfalto. Esos son los derivados del petróleo. Porque el petróleo es una fuente de energía principal para todo el mundo. Por eso se dice que en la refinería se saca combustibles y lubricantes. El gas se usa para generar electricidad. También se usa o es usado en el uso doméstico. En las casas se usa el gas para cocinar. Luego tenemos los combustibles, que son la gasolina, que se utiliza en los medios de transporte. Y el diésel, que también es un combustible, se utiliza en los tractores. Y el fuel oil se utiliza en las calefacciones. Y por último, tenemos las ceras y el asfalto, que con el asfalto lo hacen, generalmente utilizan en caminos carreteros. Estos son los derivados del petróleo que son muy importantes en la industria y en todo el mundo, porque lo utilizan como un gas importante para la electricidad. Vamos a pasar a este otro cuadro. Aquí vamos a leer el concepto, el petróleo. Ya les dije aquí, a ver, ¿quién me dice qué ven en este cuadro? ¿Qué observan? Muy bien, una mano que está agarrando el petróleo. El petróleo es líquido, es de color negro verduzco. El petróleo crudo no tiene un olor a acre. Esas son las características del petróleo. El petróleo es más liviano que el agua. Si ustedes observan esta otra imagen, ¿qué ven? Muy bien, están extrayendo el petróleo con una torre o con un taladro. Y aquí podemos observar bien claro. Aquí abajo está el petróleo y aquí arriba está el gas. Entonces, todo el gas y el petróleo que ven aquí se llaman bolsas de petróleo. La extracción se realiza mediante un taladro. Vamos a leer el concepto. El petróleo es un líquido natural, inflamable, que se encuentra en yacimientos subterráneos debajo de la superficie de la Tierra.
es uno de los recursos naturales más utilizados en el mundo. El petróleo se forma de la descomposición de las plantas y animales muertos que se encuentran depositados en el fondo de los océanos y pantanos. ¿Cuáles son las características del petróleo? Son 3. El petróleo es de color negro verduzco. El petróleo crudo tiene un olor a acre. El petróleo es más liviano que el agua. Vamos a ver este otro cuadro. Aquí tenemos como subtítulo la extracción del petróleo. Si ustedes observan este cuadro, ¿qué ven? Muy bien, ven una torre y un taladro que está perforando la tierra para sacar petróleo. Está perforando pozos para sacar petróleo. Ya les dije que esto es una bolsa de petróleo. Se encuentra el petróleo y el gas. Y luego se va por los oleoductos o tubos a los centros de refinería para obtener combustibles y lubricantes. Vamos a leer el concepto. El petróleo se extrae mediante la perforación de pozos para luego ser transportado por oleoductos o tubos hacia los centros de refinería para obtener combustibles y lubricantes. No se olviden, niños, que la extracción del petróleo se hace mediante la perforación de pozos con un taladro. Vamos a ver el siguiente cuadro. Dice derivados del petróleo. Los derivados del petróleo es el gas, la gasolina, el diésel, el fuel oil, la cera, el queroseno, el gas que se usa para generar electricidad o en el uso doméstico, en el transporte, y el polietileno sirve para hacer bolsas, tubos, etc. O sea, los tubos las cañerías, ¿no? Que son de plásticos. Vamos a ver el siguiente cuadro. Siempre vamos a ir realizando ejercicios para no olvidarnos. Aquí dice la orden. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se forma el petróleo? ¿Cuáles son las características del petróleo? ¿Cómo se transporta el petróleo? ¿Cuáles son los derivados del petróleo? ¿Cómo es el petróleo? ¿Dónde se encuentra el petróleo? Dibuja en el archivador los derivados del petróleo. Espero, niños, que les haya gustado la lección para luego responder al cuestionario. Muchas gracias, niños, y hasta mañana.